Me da muchísima alegría darte la bienvenida a este espacio donde exploraremos juntos el maravilloso mundo del autodescubrimiento y el crecimiento personal. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida. Estás en Llévame Contigo y Vuela. Comenzamos. Amigos mundiales, bienvenidos a un nuevo episodio de Llévame Contigo y Vuela. La crianza consciente no se trata de ser madres perfectas, ni mucho menos de tener hijos perfectos. Hoy, en Llévame Contigo y Vuela, en este episodio Crianza Consciente, Retos y Realidades, me acompañan mis amigas mundiales, con quienes en algún momento de mi vida, pues me vieron llorar, pero yo también las he visto llorar porque hemos compartido en la intimidad emocional todo aquello que le pasa a la mamá, todo aquello que le duele, todo aquello que está en nuestra cabecita, y solamente entre madres hemos podido comprender todo lo que hay aquí adentro que causa una gran revolución. El día de hoy me complace presentar la presencia de Lorena Leonardis. Ella es originaria de Argentina y actualmente, mi querida Lore, como le decimos todas sus amigas, vive en Suiza. Ella es promotora de círculos de sabiduría para mujeres, pero también es creadora de espacio para niños en donde se promueve el arte. Lorena actualmente estudia las constelaciones familiares y es, como yo, como ustedes, asesora en crianza consciente. Raquel Ávalo es originaria de España. Actualmente Raquel radica, esos ojazos verdes radican en Islas Canarias. Raquel es funcionaria de gobierno y asesora también en la crianza consciente. Actualmente es tutora del máster Dar Voz al Niño de Ivonne Laborda. Y también nos acompaña desde San Sebastián, España, mi querida Laura Mendia. Laura, al igual que nosotras, es asesora en la crianza consciente y el autocuidado consciente para la mujer. Laura también ha fungido como tutora del máster Dar Voz al Niño. Chicas, bienvenidas a Llévame Contigo y Vuela. Díganme cómo están esta tarde, esta noche, por allá en donde se encuentran ustedes. Feliz de estar aquí con vosotras, Carla. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Laura. Lore. Yo sumamente feliz, la verdad fue una alegría cuando nos anunciaste que íbamos a compartir este espacio, que nos invitabas a este espacio. Así que acá estoy dispuesta a disfrutarlo una vez más con ustedes, ¿no? A reír y a llorar quizás una vez más juntas. Así es, entrar en una gran intimidad emocional entre amigas, entre madres de familia, profesionistas también. Mi querida Raquel, ¿cómo te encuentras, amiga? Pues muy bien, muy tranquila. Es que es eso, para mí es como seguir hablando y seguir compartiendo con vosotras, así que muy feliz de tu proposición. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias a ustedes. Pues para ya ver calentar motores, sin duda alguna, todas las mujeres que en este momento nos están escuchando, pues estarán de acuerdo con nosotras que vivimos en un mundo altamente revolucionado, en donde la dinámica de hombres y mujeres cada día va más en aumento y la exigencia también lo es así. Tenemos que cumplir con estándares, con expectativas, y ante esto el rol de ser mamá se ha vuelto cada vez más difícil, más complicado, todavía más exigente. Pareciera que las mamás tenemos que ser una mujer maravilla, que tendríamos que ser las hadas madrinas del cuento, pero sobre todo que las mamás no tenemos derecho a equivocarnos, a tropezarnos en la crianza y en la educación de nuestros hijos. Me gustaría que al mundo compartiéramos cada una de nosotras qué fue lo que nos llevó a incursionar en la filosofía y en la práctica de la crianza consciente. Pues si quieres empiezo yo. Claro.
Bueno, yo de aquella no lo sabía, pero era una falta de coherencia. No sabía lo que me pasaba, ¿no? Pero tenía mucho malestar, porque mi cuerpo y mi ser me decía que había cosas que no estaba haciendo bien y que no me gustaba, pero toda la sociedad alrededor me decía que era eso, así como tenía que hacer. Entonces, ahí había un movimiento mío que sabía que algo, que tenía que buscar alguna pregunta y mirar porque había un más allá que en mi entorno no era capaz de ver, no lo tenía. Y en tu caso, Laura, ¿qué te motivó también a incursionar en esta filosofía de la crianza consciente? A mí la maternidad me trajo una fuerte conexión conmigo misma y conecté también con esa parte salvaje y animal, ¿no? Mamífera que llevamos. Y luego, según fue pasando el tiempo, me di cuenta que esa madre que yo quería ser para mi hijo, ¿no? Y que mi hijo se merecía, no conseguía hacerlo como yo quería. Entonces busqué ayuda, enseguida di con Ivonne Laborda, con la que me formé para mí, para poder acompañar a mi hijo y después lo profesionalicé con el máster para pues luego poder acompañar y ponerlo al servicio, ¿no? A raíz de mi experiencia. Ok, y en tu caso, Loren, ¿qué te llevó a incursionar en la crianza consciente? ¿Cuál fue tu necesidad? Sí, yo puedo decir que también fue una mezcla entre lo que le pasó a Raquel y Laura, solo que agregaría, porque ambas cosas me pasaron, pero también agregaría que yo tenía mucho malestar. Y yo había imaginado que la maternidad era algo como muy color de rosa, me imaginaba como que yo y mi bebé, y era como, tenía como un pensamiento muy quizás infantil, por así decirlo, ¿no? Poco, la maternidad te lleva a otros niveles, ¿no? Y estaba muy, muy, muy verde, como decimos en mi país. Entonces ahí dije, no, yo soy una persona que cuando necesita ayuda salgo a buscarla, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde puedo apoyarme? Y así fue que llegué a la crianza consciente, que logró un poco traerme a mí, ¿no? Y entender de dónde venía ese malestar. Decir, Me encanta que en este momento todas podemos, voy a denominarlo así, desnudar nuestra alma, porque cuántas mamás realmente quieren expresar lo que aquí hoy vamos a expresar sin censura y sin temor a ser criticadas y enjuiciadas, porque creo que eso poco a poco lo hemos ido también trabajando en nosotras mismas. ¿Cuántas madres de familia se han sentido también frustradas, impotentes, confundidas, desconectadas de sí mismas y viviendo la experiencia de convertirte en mamá muy alejada de la realidad, muy alejada de los cuentos de hadas, muy alejada de las historias que probablemente se van heredando generación tras generación del hecho de ser mamá, que si bien es cierto, ser mamá es una gran bendición, también es una gran tarea y una gran, gran responsabilidad que cae sobre cada una de las mujeres que decidimos volvernos madres de familia. ¿Cómo nosotros hemos podido enfrentar, en este caso, Lorena, cómo tú has podido enfrentar los desafíos que se han presentado al practicar la crianza consciente? a mí me encanta cuando me preguntan sobre la crianza consciente, lo que a mí me gusta decir es que mi vida sigue siendo de alguna manera la misma, ¿no? No es que la crianza consciente llegue a tu vida y te conviertes en la mamá perfecta y en la familia perfecta. Los desafíos existen cada día. Hoy habré tenido, no sé, podría decir 30 como mínimo. La diferencia es que yo me siento acompañada en tribu. Tengo herramientas, muchas herramientas del máster, ya sea como para darme voz, para darle voz a mis hijos, para vivirlo desde otro lugar. Y algo que a mí me pasó, que me parece sumamente importante, yo creía que había algo malo, o en mis hijos o en mí. Me doy cuenta que no es que hay algo malo, o en ellos o en mí. Es que hay circunstancias que se dan y todo conflicto que aparece en nuestras vidas
y nos lleva luego de resolverlo o vivirlo o acompañarnos a un nivel más alto. Los desafíos se presentan cada día y esa es la idea, ¿no? Tomar las herramientas que recibimos en el máster como para atravesarlos, pero los desafíos no dejan de existir y no dejan de a veces llevarnos a niveles, no sé, extremos de alguna manera, ¿no? Pero siempre desde un lugar diferente y con la posibilidad de sostener a nuestros hijos y de alguna manera sostenernos también nosotras o con pareja, ¿no? También. Hay Me muchas encanta herramientas. Me encanta lo que nos compartes de que no nos convertimos en madres extraordinarias y perfectas, ni tampoco en familias perfectas. Y de repente pareciera que tener un título de asesora en la crianza consciente te desconecta del hecho de ser una mamá real. Y yo creo que aquí es tan importante poder humanizarnos antes que cualquier otra cosa para poder ir eliminando esas etiquetas que de repente hasta dentro de la misma familia, la pareja te puede decir, no que eres una madre de crianza consciente o los hijos, oye mamá, pero es que tú estudiaste crianza consciente y eres asesora. O sea, son grandes retos y desafíos que se enfrentan en el diario vivir al interior de la familia y por supuesto que también al exterior al estar en contacto con otras madres que creerán que pues tenemos la varita mágica para resolver cada uno de los desafíos que se nos presentan. En tu caso, Laura, ¿cómo has podido tú enfrentar estos desafíos? Si es que para mí la crianza consciente es poner el foco en mí, ¿no? En qué es lo que se me mueve a mí con lo que mi hijo me muestra, ¿no? Su actitud, su comportamiento, sus respuestas y ser consciente de mis errores, de que me equivoco, ¿no? Como dice Lorena, es un desafío diario y un aprendizaje diario y cada día es una nueva oportunidad para hacerlo mejor o para hacerlo diferente o para responder en lugar de reaccionar. Y es más ese cambio de mirada y poner el foco en mí, en trabajarme yo y desde ahí acompañar como puedo en la situación en la que estoy en cada momento, ¿no? Porque va variando, vamos variando nosotras, los niños están creciendo, las situaciones van variando y ese es un desafío y un aprendizaje constante. Entonces, ser consciente de mis errores y poder nombrarlos, repararlos y compensar si es necesario. Así es, Raquel, de una manera totalmente amorosa y respetuosa, antes de entrar a esta grabación, conversábamos de esos retos y desafíos que tú tienes hoy por hoy como mamá de una niña con discapacidad. ¿Cómo ha sido para ti aplicar la filosofía y los principios de la crianza consciente en este contexto, Raquel? Pues creo que es lo que ha nombrado Laura, ¿no? Porque en un principio puedes pensar, pues no entiende, no puedes comunicarte con ella como con un niño que no tenga la discapacidad, pero creo que, como bien ha dicho Laura, eh, con la crianza consciente he aprendido a poner que soy yo la que tiene, o sea, es mi visión la que tengo que cambiar. Ellos están bien, soy yo la que tengo que evaluar qué es lo que me está pasando a mí cuando ella reacciona así, qué necesito yo para ser capaz de sostener su nivel de frustración, porque, por ejemplo, no se comunica, entonces pues ella le cuesta más cuando está enfadada comunicarlo, entonces está más estresada y a mí me revolucionaba un montón. Entonces es parar y pensar qué es lo que necesito yo, qué es lo que tengo que aprender yo. Entonces, pues este proceso está siendo difícil, muy difícil, pero me ha ayudado un montón a ese punto que ha dicho Laura de la crianza consciente, de darnos cuenta de que el foco lo tenemos que poner en nosotras. Es lo que más me ha ayudado con Vega. Y en este contexto, mi querida Raquel, ¿de qué te has dado cuenta que necesitas tú? Mm.
Bueno, pues dentro de mi proceso lo que más me ha costado con Vega es la aceptación, sin ningún lugar a duda, sin ningún lugar a duda. Bueno, porque nos imaginamos, antes cuando contabas, ¿no? La maternidad es un cuento de hadas, de princesas y maravilloso, que así te lo dicen durante toda la vida, por lo menos a mí me ha llegado así el mensaje, y de repente pues te encuentras con un bebé que, bueno, que duramente voy a decir que no es nada fácil y de todo lo contrario, es muy duro y se te vuelve todo muy oscuro alrededor y se te cae el mundo, ¿no? Entonces, aceptar todo eso, no, está siendo muy difícil. Pero me lo tomo como un proceso, es otra cosa que me ha ayudado mucho la crianza consciente. Saber que no es como decían las compañeras, no, hago un máster y ya me convierto en una buena madre. Así, bueno, pero no, es un proceso en el que voy aprendiendo y voy cogiendo herramientas y me lo tomo así. Hoy no sale, no pasa nada. Mañana saldrá y mañana seré capaz de hacerlo mejor y de ver en qué he podido fallar hoy o qué necesito para poder cubrir sus necesidades y hacer lo que ella necesite. Y retomo esta palabra que nos acabas de compartir, Raquel, un proceso. Mm. Ciertamente, convertirte en una madre consciente invita a vivir este proceso de ir por la joya de la corona que se llama paciencia. Y cuando estás en este proceso, practicando la filosofía de la crianza consciente, poniendo en práctica también las 4 raíces de la misma, caray, te das cuenta que tienes mucho más de lo que creías que no tenías. Por ejemplo, la paciencia, la fortaleza, la valentía, la resiliencia, ese carácter o esa virtud compasiva para poder ver al otro también con amabilidad y con mucho respeto, que de repente las mamás en esas exigencias de querer alcanzar estándares familiares y sociales, nos olvidamos de nuestro ser esencial, es decir, de todas esas virtudes que también nos definen como personas, más allá que como una mamá. Y en esas exigencias vamos queriendo cumplir con cada objetivo, con cada meta, y nos vamos perdiendo a nosotras mismas sin darnos cuenta que realmente cada una de las madres tenemos lo suficiente para poder dárselo a nuestros hijos. Pero esto, mamás que en este día nos están escuchando, es cuestión de vivir el proceso con mucho amor y también con muchísima paciencia. Querida Lore, hay otro punto que también hemos aprendido como madres conscientes, que es romper con los patrones de nuestra crianza. ¿Qué tal con esto? Bueno, ese fue uno de los puntos, sí, tal cual, uno de los puntos. Yo creo que un gran desafío, no sé si no el mayor, porque claro, nuestra crianza es lo único, mi crianza era lo único que yo de alguna manera conocía, ¿no? Entonces, los patrones que me marcaron era como querer dar un paso al frente y de repente me volvía a ver en la misma, volviendo a esos patrones, ¿no? de crianza que yo había tenido. Y me costó mucho, también me costó ver esto de que los patrones que que me habían marcado a mí, por alguna razón yo no los quería repetir con mis hijos, y me costó mucho más ver que algunas cosas que yo estaba dando como por negativas, porque para mí no habían funcionado. Yo tengo 2 hijos, quizás para uno de mis hijos sí, era como contradictorio, ¿no? Porque yo tengo 2 hijos totalmente diferentes y uno tiene unas necesidades diferentes al otro. Entonces era como lo que yo había pensado que para mí no había estado bien y que yo no quería repetir con mis hijos, había algo de eso que sí estaban necesitando. Es un poco complicado lo que quiero explicar y espero que se entienda, ¿no? Pero a veces es como que nos ponemos muy rígidas en los patrones que tuvimos, pero lo esencial para mí es ver primero las necesidades.
obviamente nuestras y las necesidades de cada uno de nuestros hijos. Y en base a eso comenzar a avanzarla. Pero es fuerte porque los patrones fueron nuestros primeros sellos, ¿no? Que nos marcaron. Por ejemplo, ¿qué patrón podrías tú compartirnos, Lore, que tuviste en primer lugar que ser consciente que había un patrón ahí que estabas repitiendo? En segundo lugar, sanar ese dolor de darte cuenta que eso que en tu infancia a ti te había dolido, hoy como mamá lo estabas repitiendo. El hacer, por ejemplo. Yo tenía, mi mamá es una persona que multitasking, haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, cargándose de esto, del otro, de esto, del otro, de esto, del otro, pero falta una de las 4 raíces, la presencia, ¿no? De estar ahí con el niño, el juego libre, ese tiempo de dedicación. Claro que hacíamos cosas juntas, pero por ejemplo, el cocinar, cosas que eran que eran tareas de la madre, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces ahí, pero creo que también era un poco común en las familias nuestras, donde las mamás hacían todo y los hijos, en todo caso, los hijos acompañaban a las mamás a realizar esas tareas. Hoy en día, no sé, a mí sigo luchando contra eso, decir, no, tengo que parar, el hacer constantemente, ¿no? En mi familia hay muchas mujeres de mucho hacer, ¿no? Sí, porque incluso, por ejemplo, no lo sé en Europa, pero en los países de Latinoamérica la figura de la mamá es totalmente abnegada y la mamá tiene que ser entregada y la mamá tiene que estar hasta con la lengua de fuera hasta en último momento, pero sigue siendo la mamá de pie. Sí, y esa mamá que no para y que tampoco tiene derecho a cansarse. Sí, entonces sí es un patrón que de repente inconscientemente venimos repitiendo porque aparte de ser profesionista, de ser una mamá que trabajas, tienes que tener todo en orden dentro de la casa y los hijos tienen que estar impecables y todo pareciera que debería de estar perfecto. O sea, sí es un gran desafío esto. Y para mí ese soy peor, digamos, del hacer y el de dejar y no. No sé, hay cosas como que a veces pienso, mis hijos tienen suficiente ropa, ¿no? Es una, gracias a Dios. Entonces no hay que estar ahí como lavando, hasta la última, como todo el tiempo haciendo. Sí, eso, el hacer. Claro. Y en tu caso, Laura, ¿cuál sería ese patrón que tuviste que tocar, que identificar, aceptar? Estabas repitiendo algo que simplemente estaba lastimando a tu hijo también. Bueno, a mí me siguen saliendo patrones automáticos, ¿eh? Y me doy cuenta Sí, y rebobino, pero me siguen saliendo, porque al final es lo que hemos mamado, ¿no? Y lo que hemos integrado en nuestra infancia. Y gracias a la crianza consciente somos conscientes de que no es lo que queremos, ¿no? Y tratamos, pues eso, de nombrarlo y de repararlo. Em, pues muchos. Muchos sí que resueno con lo que comenta Lorena de que me cuesta esa presencia, ¿no? Ese estar por y para y dar ese momento de juego y de exclusividad a mi hijo sin estar haciendo, incluso pensando en otras cosas, ¿no? Que me suele pasar que a mí la cabeza se me va porque puedo estar con él y estoy jugando, pero te viene un pensamiento y es mágico porque mi hijo se da cuenta al instante y me vuelve y me trae al presente. Y es maravilloso porque es como me vuelve a traer, como en una meditación que te das cuenta y vuelves. Igual, porque él se da cuenta y ¿dónde estás? Ya te has Mamá, ido, me dice. Ya te has ubícate, mamá, ubícate. Fíjate que resueno mucho con esa parte de ese patrón, Laura, que acabas de compartirnos con respecto al juego. En mi caso, mi infancia, yo recuerdo que mi madre tenía que trabajar todo el día. Y obviamente cuando mamá llegaba de trabajar, lo que ella más quería era descansar.
Sin embargo, la responsabilidad que ella tenía como mamá y como ama de casa al mismo tiempo, como profesionista, como trabajadora y como mamá, tenía que cumplir con nosotros, sus hijos. Entonces, nosotros jugábamos entre mi hermano mayor y mis hermanas, jugábamos entre nosotros, pero yo muy poco recuerdo el haber tenido una mamá que jugara conmigo. Y para mí también, en ese punto, cuando ya me toca ser mamá, créanme que también era difícil, más que a mí me tocó vivir en una familia en donde mi hermano era el mayor y después seguíamos 3 mujeres. Entonces hicimos una tribu de hermanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque coincidíamos con nuestros gustos, el género y demás. Pero entonces cuando me convierto en mamá, oh Dios mío, pues resulta que me toca ser mamá de un varón para empezar. Y el segundo hijo, varón también. Y yo no sabía de deportes, yo no sabía nada que tenía que ver con los niños. Entonces, yo patear una pelota, tomar un guante o un bat de béisbol, no sabía cómo. Y ciertamente, esa parte mía como mamá, para mí fue muy difícil poderla abordar. ¿Por qué? Porque no era consciente que esa parte lúdica de jugar, de tener ese acercamiento a través del juego con mi madre, poco lo tuve. En tu caso, Raquel, ¿qué patrón tuviste, identificaste y has tratado de romper? Bueno, como mis compañeras también, lo de la presencia elegida, de hecho, recuerdo cuando en el máster se nombró presencia elegida y yo me quedé, ¿cómo vas a elegirlo, sabes? O sea, para mí fue un choque cultural hasta, ¿no? Porque yo no había visto los padres jugando con los niños, conmigo jamás jugaron tampoco. Entonces, de repente, eso, presencia elegida, me fue boom. Y aún estoy trabajando también en eso porque me cuesta un montón, me revuelve un montón. Yo tengo un truquito que se lo comenté a las chicas de la Miltivo, las mamás que acompaño, y a ellas les encantó, que ojalá a las mamás que lo escuchen aquí les valga, que se me ocurrió imaginar a mi niña interior. Y entonces, cuando me pide jugar con los muñequitos y no sé qué, no sé cuánto, pues me imagino a Raquelita en ese círculo. Y entonces es como, uff, cómo me hubiese gustado que mi madre hubiese estado ahí, ¿no? Y entonces eso me da un poquito de fuerzas de, pues entiendo que sea la necesidad de ellos que mamá también esté aquí. Y ese pequeño juego mental me ayuda un poquito a darle esa presencia elegida. Wow, Sí. wow, súper bien. Y hablando ya de otra de las raíces de la crianza consciente, ya entrado en esto, ¿qué tal con validar sus emociones? ¿Cómo les ha ido, amigas, con validar todo aquello que experimentan, todo lo que sienten? ¿Cómo lo han podido ustedes expresar a sus hijos, a sus parejas? Lore. A mí con los hijos me encanta. Es algo que lo hago, el poder darle voz a mi sentir, ¿no? Con mis niños y esas respuestas que aparecen mágicas a veces que decir, "Wow". O sea, los niños son como más simples que la cabeza adulta, ¿no? Entonces, cuando uno verdaderamente le dice una emoción, no sé, a mí me pasó a veces, recuerdo que levantar la voz y gritar y volverme en una mamá bastante, digamos, como verborrágica, fea, ¿no? Y decirle luego a mi hija, mira, lo siento, mamá estaba desbordada, estaba cansada, pero no lo supe hacer de otra manera, te pido disculpas, mañana lo programamos de otra forma. Y mi hija mirarme y decirme, no te preocupes, mami, el curso te va a ayudar a hacerlo mejor, ¿no? Pues ella sabía que iba al máster, de que va esto de la crianza consciente, conoce a Ivonne, obviamente, porque la ha visto en un montón de videos. Y esta cosa de los niños, de que ellos son empáticos, ellos entienden mucho y pueden ver si nosotros nos bajamos a la altura y les decimos lo que nos está pasando, que estamos pasando por un mal momento, un mal día, o no sé, algo que aconteció, ¿no? Ellos son muy nobles, los niños son muy nobles.
El problema viene cuando nosotros nos ponemos por arriba, ¿no? Y no les damos explicaciones o los tratamos de manera superior o despectante. Los niños son muy, muy nobles. A mí me ha salido muchísimo validar. Me ha costado mucho más con la pareja. Eso tengo que reconocerlo. Con la pareja me ha resultado mucho más difícil que con los niños. Los niños no. ¿Y será Ya, que por en nuestras supuesto. parejas, será que nuestros hijos, por esa naturaleza y por esa esencia pura que ellos tienen, se nos hace más fácil conectar, sentimos más esa empatía, más ese poder acercarnos y decir, vaya hija, hijo, discúlpame, este enojo no es contra ti, esta frustración no es debido a ti, sino que me están pasando estas situaciones ya nombrar? Pero, ¿será que también en nuestras parejas existe un niño interior herido que no sabe cómo conectar con esas necesidades? ¿Tú qué opinas, Raquel? Que sí, claro, claro que sí. Y bueno, la verdad que yo con todo tengo que decir que he tenido mucha suerte porque al principio era un poco cachondeo, ay, crianza consciente y no sé qué, pero es verdad que mi pareja vio cómo cambió nuestra relación, ¿no? O sea, con los niños, quiero decir. Y entonces, poco a poco, fue como, no me preguntaba, pero sí me escuchaba cuando le decía, pues hemos hablado de esto y hemos hablado de lo otro. Entonces, al final también fue despertando conciencia en él. Y al entender un poco más el ser infantil, pues le ayudó a, bueno, que de hecho me ha corregido a mí un montón de veces, ¿no? Que me alterara. ¿Y eso dónde lo ponen en la crianza consciente? Y yo, es verdad, es verdad. ¿Sabes? O sea que al final yo he tenido suerte de que nos hemos, lo hemos hecho los dos. Quizás él un poquito por detrás porque yo era la que hacía el máster, pero lo hemos integrado los dos. Así que muy bien. Yo en mi caso he tenido mucha suerte. Quiere decir, Laura, que sí podemos de alguna u otra manera en este proceso llegar a tener también una pareja consciente para criar a nuestros hijos. Sí, claro, ¿por qué no? Sí que es cierto, y en esa exigencia que hablábamos en las mujeres, ¿no? Y en mi caso mucha autoexigencia, que es lo que me ha tocado a mí también trabajar, soltar el control y la exigencia. Somos, o en mi caso, ¿no? La que me he formado he sido yo. Lo que pasa que ellos ven también y oyen, ¿no? Y con el ejemplo, pues al final se suben de alguna manera al tren. Y sí, yo, bueno, como decía Lorena, a mí también me cuesta mucho más validar a una persona adulta que a mi hijo, que no me cuesta, y además que la respuesta es mágica, es mágico lo de la validación emocional. Y en la pareja sí que he notado que es un apoyo enorme cuando, si yo me descontrolo, ¿no? Y reacciono, tengo un momento ahí, ¿no? En un conflicto, está él para poder sostener, para poder apoyar, para poder dar voz al niño, y al revés. Cuando él es el que igual se desborda, estoy yo. Y nos vamos compensando por ahí. Quiere decir que con esto se cumple la cuarta raíz de la crianza consciente, la intimidad emocional finalmente, porque no solamente logramos la intimidad emocional con nuestros hijos a través de validar y de nombrar lo que nos está pasando, sino también al momento de validar como mujeres, como esposas, lo que nosotras estamos sintiendo y lo que realmente necesitamos nos lleva a tener una intimidad emocional con nuestra pareja, con nuestro esposo. Pero hay otro tema también que nos desafía y es el tema de las necesidades legítimas, Lore. ¿Cómo has podido tú lograr el equilibrio entre las necesidades de una madre que es la responsable del hogar, que es responsable también de salir a trabajar, pero a la par también reconocer las necesidades de sus propios hijos? ¿Cómo guardar ese equilibrio? Y es un constante trabajo. Y a veces logro un poquito y luego bajo y luego un poquito y luego bajo y lo observo. Yo me acuerdo la primera vez que que trabajamos este tema de las necesidades, yo decía, mis necesidades por delante. Era como, ¿cómo?
pero es clave. La verdad que si las madres estamos bien, sin dudas nuestros hijos están bien y nuestra pareja está bien, si nuestras necesidades están cubiertas. El problema mío era reconocer esas necesidades, porque yo no tenía registro, era esto, era una máquina de hacer, ¿no? Y siempre postergándome. Y me costó mucho, fue un esfuerzo muy grande. Recuerdo una dinámica muy linda que hicimos de convirtarme como unos vasos, ¿no? Y siempre tenía como ese, no sé si la recuerdan, y tenía siempre como ese dibujo y constantemente, ¿no? Y en la semana lo veía y tengo varios de esos dibujos por aquí como para reforzármelo y tener en cuenta y encontrar un momentito del día como para pensar, bueno, a ver, ¿qué está necesitando, no? Conectar conmigo. Yo estaba muy desconectada, muy. Entonces era muy difícil reconocer estas necesidades. Y es un trabajo que hago. Aún tengo que observar, detenerme primero y observarlo, detenerme y observarlo. Y lo veo cuando cumplo con una rutina, ¿no? De alguna manera que me sostiene, cosas que me gustan, cosas que alimentan mi alma, también la alimentación, ¿no? Cuando me cuido, cuando... No cuidarme por estética, sino cuando voy viendo lo que como, ese cuidado personal de alguna manera, ¿no? La tribu, para mí es muy importante la tribu, mis amigas, o sea, tener eso. Cuando yo estoy como llenita de eso, se nota la diferencia. Claro, Mi como reto, dijiste tú, mi reto personal es observarlo y mantenerme ahí, ¿no? Como el que hace deporte, ¿no? Como el que quiere llegar a hacer una maratón y tiene que estar ahí constantemente. Para mí es un reto constante, que solo depende de mi observación, ¿no? O sea, primero detenerme, observarme y trabajar en ello. Y mis necesidades van variando también, ¿no? Son como más o menos entre las mismas, pero hay etapas, ¿no? Hay más etapas. y esto es algo súper interesante, Lore, que las necesidades de la mujer convertida en mamá van variando, no son las mismas, no son tus mismas necesidades en la etapa de convertirte en una mamá a los 20, a los 30 que a los 40. No son las mismas necesidades de una madre que tiene, en mi caso, un joven de 24 años, un adolescente adulto de 20 años y un adolescente de 16 años. O sea, mis necesidades de acercamiento con ellos, de conectar con ellos, de criarlos y de educarlos son totalmente diferentes aunado a las necesidades propias que como mujer yo pueda tener, ¿sí? Aquí, en este sentido, Laura, ¿cómo ha sido para ti este reto también de equilibrar tus propias necesidades con las de tu hijo? Bueno, pues a mí la maternidad me trajo este regalo, que fue conectar conmigo, con mis necesidades, con mis deseos, con mi propósito. Y desde que tengo a mi hijo y al vivir más conectada con eso, claro, no he dejado de formarme, pero en hacer formaciones que me nutren, que me llenan, que estamos en tribu, que son alimento para el alma. Y esa ha sido mi manera de cuidarme y de satisfacer mis necesidades con formaciones que me enriquecen y haciendo un trabajo, ¿no? Conectado con mi propósito también que me satisface, que me nutre, que me gusta, que me apasiona. Me reinventé también, ¿no? Profesionalmente, no solo personalmente, también de manera profesional, con lo cual para mí está siendo todo un regalo. Y en equilibrio, bueno, pues es como un péndulo, ¿no? Claro que tiene que haber caos para volver al equilibrio, ¿no? Es como un baile que vamos y volvemos, pero siempre como muy conectada. Y para mí ese es el mayor regalo que me ha traído la maternidad, o sea que feliz, feliz de que haya caos y equilibrio, ¿no? Pero desde esa conexión. Qué bello, Laura. Y en tu caso, Raquel, sin duda alguna, no puedo ni siquiera imaginarme cuáles son, cómo tú guardar ese equilibrio entre las necesidades de una mamá aparte que se convierte en una cuidadora las 24/7, pero que aparte es funcionaria de gobierno.
y aparte es tutora de un máster y que tiene múltiples tareas que realizar. Creo que esto le va a resonar a muchas mujeres en este momento que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. ¿Cómo, Raquel, has podido reconocer esas necesidades, legitimarlas, cuidar de ti y también lograr el equilibrio entre las necesidades de tus dos pequeños? Pues a mí me ha costado mucho, Carla. Lo que más me ha ayudado ha sido sacarme la capa de no soy ninguna supermadre, ni superwoman, ni supertrabajadora. También tengo que decir que llegué a un punto en el que sí quería, pero que me tocó parar y frenar y evaluar efectivamente todas estas necesidades, porque entré en una dinámica. Claro, o sea, la necesidad de supervivencia me llevó a eso, ¿no? Pero entre una dinámica que no se podía mantener mucho tiempo, porque el cuerpo acaba diciendo no puedo más. Pero fue mi salvación, el parar a evaluar qué necesito yo, porque como no me cuide yo, no puedo seguir cuidando. Y para que ellos estén bien, yo tengo que estar bien. Y entonces eché un poco el freno de mano. Lo mío ha sido un poco brusco, ¿sabes? Fue como, yo puedo con todo, yo puedo con todo, yo puedo con todo, a darme cuenta de no puedo ni lo tengo que hacer todo, no tengo que prestar esa imagen de que puedo con todo. Yo era como, no pasa nada, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y no, la verdad que me llevó también a romper, ¿eh? Yo tuve que romper para poder parar y decir, Raquel, sé, sé consciente de que no se puede y que además que no es bueno ni mostrar esa imagen de mamá que se puede con todo. Está bien decir socorro, necesito ayuda. Y me ha tocado hacer eso. Quiere decir, Raquel, que una madre consciente logra con mucho trabajo personal y dentro de un gran proceso romper con las creencias de la misma sociedad, de la familia, incluso de las propias, para poder ser y convertirnos en las mamás que nuestros hijos necesitan. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado un poco como a mis compañeras, ¿no? La mamá que estaba bien vista es pues la que lo hace todo. Como comentabas tú también, Carla, ¿no? La que llega a casa con la lengua fuera, pero que aún hace y aún hace y aún hace. Y en mi familia también, pues me ha tocado romper con eso, porque cuando dije no puedo más y necesito parar de trabajar, porque si no, no puedo seguir sosteniéndome a mí y sosteniendo a Vega, pues fue como un shock. ¿Cómo no vas a trabajar? Pues no pasa nada, no pasa nada si necesito descansar y parar. Y cuidarme a mí y evaluarme a mí. O sea que sí, para mí ha sido muy difícil, pero creo que también se tienen que escuchar estas voces, porque las voces que yo hasta ahora siempre escuché eran las otras, ¿no? La de mamá que puede con todo, que está siempre guapa, que está siempre sonriendo, que es capaz de ir a trabajar y jugar con los niños. Y yo fue como, no puedo. Eso ya te digo que el día que imaginariamente solté la capa fue como, uy, un descanso. Hasta aquí llego, reflexiono y voy a tomar otro camino. Y si no puedo hacerlo así, no puedo hacerlo así. Y no pasa nada. Exacto. Quiere decir, aquí anoté algunos verbos de lo que tú nos acabas de compartir, Raquel. En primer lugar, parar. Parar esa dinámica que nos lleva a correr y a desconectarnos de nosotras mismas. En segundo, aceptar que algo está pasando en mí como mamá, como mujer, y que necesito voltear la mirada hacia mí, ver qué es lo que me está pasando y atreverme a tocar también lo que hay en mi corazón, en esas emociones, en esos sentimientos que de repente queremos anestesiarlos para seguir cumpliendo con los estándares de ser una mamá perfecta. Lo otro, escucharme como mujer. ¿Cuáles son verdaderamente mis necesidades? Necesito en este momento voltear a verme para amarme,
para escucharme, para respetarme, para verme a mí misma, porque en esa medida también en lo que yo me doy, los otros también me van a dar y voy a poder dar a los otros. Y finalmente, algo que pareciera que una mamá no debe de hacer, descansar. Efectivamente. A veces estamos tronadas las mamás y seguimos funcionando y ahí vamos, pero realmente es que la vida a veces ni siquiera nos alcanza para poder dar el ancho, ya no digo solamente como mamá, también el ancho como esposa o como pareja. Y aunado a esto, dar el ancho también en el ámbito profesional y laboral. Es que realmente la sociedad hoy día está exigiendo mucho el rol de ser madre y las madres hoy por hoy se sienten aturdidas, se sienten confundidas, se sienten frustradas e impotentes porque tienen que atender a muchos estándares para poder aprobar, vaya, la calidad de ser mamá o no ser mamá. Y lo acabas de decir, el hecho de que decidas parar y escucharte, no pasa absolutamente nada. Al contrario, te fortalece como mujer y te hace más grande como madre de familia. Ujú. Sí, pero no todo el mundo lo ha visto así, ¿sabes? Estamos tan acostumbrados a hacer lo que la sociedad nos pide, a ser una máquina, porque no interesa tampoco que paremos de funcionar. Y claro, pues yo me he tropezado con esta realidad que a lo mejor si no me hubiera tropezado con Vega y con sus necesidades, hubiese podido, pero claro, pues como bien has dicho, Vega necesita cuidados nocturnos, diurnos y me llevó, o sea, llevó a la realidad de efectivamente que no se puede sostener, si no a lo mejor hubiera seguido, pero han sido muchas reflexiones de decir, vamos a ver, antes el rol del hombre era llevar el dinero a casa, nos hemos incorporado a la vida laboral y ahora tenemos nosotras que la vida laboral más el 50% de la casa. No, no, es mucho más porque ellos no se incorporan a la casa, no se han incorporado a la casa la mayoría, al 50%. Entonces me ha llevado a muchísimas reflexiones de decir, tenemos que parar, o sea, hay que frenarlo un poco, debemos de echar A mí me ha tocado por Vega, que a lo mejor no hubiera caído en estas reflexiones, porque hubiera podido, pero yo ha sido como, no, freno de mano y no se me puede pedir a mí tanto como mujer y como persona, también ser enfermera, logopeda, pedagoga, y ya no sé cuántos títulos más tengo. Psicóloga, Hola. Sí, sí. Lorena, y en tu experiencia, ¿qué ha pasado cuando has dejado de escuchar tus propias necesidades? ¿Has podido verlo en ti, por ejemplo, somatizarlo en tu cuerpo, en tu estado de ánimo? ¿Has Sí. podido observar algo diferente en ti cuando has decidido no escucharte y atender tus necesidades? Sí, a mí me influye mucho el estado de ánimo. Entonces tengo menos paciencia con los niños, entonces es como hay tolerancia cero y se hace como un bucle, ¿no? Que entras y yo no aguanto y los reto y, o sea, es como, no, no está bien, no está bien para mí y no solo para mí, sino para ellos, ¿no? O sea, es como, para mí el tema del esto no puedes descansar o la falta de sueño, esas son las cosas que me doy cuenta que tengo que decir, no, tengo que descansar, mamá tiene que preparar la cama, yo soy una persona que necesito dormir, ¿no? Entonces, me cuesta mucho acostarme tarde, entonces, eh, pero bueno, ellos también ya lo saben, lo puedo poner en palabras, pero yo sé que si descuido esa rutina, digamos, que a mí me aporta, eh, ellos no solo termino mal yo, sino que también mis hijos. Te desconectas totalmente. Sí, totalmente, totalmente. En tu Totalmente. caso, Laura, ¿qué ha pasado cuando has dejado de escuchar tus propias necesidades? Yo conecto con mucha frustración, con rabia y culpa, porque es como defraudarme a mí misma, ¿no? Como, sí, fallarme a mí y, y mirar hacia afuera, ¿no? En vez de ser yo prioridad, en cuidarme yo, que la prioridad esté fuera. Y,
Y claro, luego desde ese estado de frustración y de rabia, pues no puedo dar lo mejor de mí. Claro, ese es el tema, que vas a dar lo que tengas para dar, según tu estado. Entonces, cuando no estás bien, lo que das no es lo mejor. Sí, yo resueno con esa parte también que han expuesto tanto Laura como Lorena, en esa parte del sentimiento de culpabilidad. Yo creo que para mí ese sería como mi talón de Aquiles cuando me exijo en dar más, cuando dejo de escuchar mis necesidades de descanso. Ustedes saben que como decía una de mis asistentes, una de mis colaboradoras, me decía, ¿y usted de dónde se desconecta? Dígame qué vitaminas son las que toma porque yo quiero de esas vitaminas. Entonces, de repente, caigo en que me estoy exigiendo mucho, también, como decías, Lore, en el hacer, en el hacer y en el hacer. Y eso me ha llevado a desconectarme. Y cuando yo me desconecto, pues no puedo dar lo mejor de mí como mamá, tampoco lo puedo hacer como pareja. Y finalmente el resultado de esto es un gran sentimiento de culpabilidad. ¿Qué me ha rescatado a mí de este sentimiento de culpabilidad? En primer lugar, humanizarme, reconocerme como un ser humano que tiene el derecho a tropezarse, a equivocarse y a través de estos errores tomarlos como oportunidades para crecer, para aprender, para hacer cada día, paso a pasito, un poco mejor como mamá, como mujer, como profesionista, como esposa, como hija, en cualquier rol de la vida que me toque vivir. Siento que en eso también resueno mucho con ustedes y seguramente también muchas mamás que nos están escuchando en este momento también están resonando con esta parte de nuestra alma que, como dije hace unos minutos atrás, sin censura, sin miedo y sin pena, pero sí con mucha gloria decir, pues esto es lo que soy como mujer, en esto me he ido construyendo poco a poco como mamá. Raquel, en tu caso, ¿qué ha pasado, mi querida, hermosa Raquel? ¿Qué ha pasado cuando has dejado de escuchar tus propias necesidades? Buah, pues un poco como lo que dicen ellas, ¿no? Cuando tú no estás bien, tus hijos no están bien. Eso también me ha motivado un montón cuando fue el curso de crianza consciente, tener esa frase presente, porque muchas veces son sus necesidades, ellos necesitan salir al parque, necesitan ir a correr, tal. Entonces, a lo mejor entra una mía que necesito descansar, pues por ejemplo, como decía Lorena, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Y siempre tendía a cubrir sus necesidades, porque te sale en un principio. Pero también aprendí a decir, no, necesito cubrir un poco la mía de silencio, de descanso, de comer tranquila o de ir al baño tranquila, ¿sabes? Son pequeñas. Ir al supermercado tranquila. ¿Quién me iba a decir a mí que eso sería, no sé, un lujo, ¿no? Y he aprendido a cubrir un poquito más mis necesidades porque antes pensaría que era egoísta y ahora me he dado cuenta que no, que necesito hacerla para yo estar bien, para ellos estar mejor. Entonces me ha ayudado un montón el tener eso presente. Yo tengo que estar bien para que ellos estén bien. Acabas de dar con una palabra clave, siento yo, chicas, también que Raquel nos acaba de compartir. De repente, las personas que están a nuestro alrededor nos pueden etiquetar de egoístas, pero simplemente no puedes dar lo que tú no tienes. Y en este momento, a veces como mamás, necesitamos validar que estamos cansadas. Necesitamos nombrar qué es lo que nos pasa cuando mamá se siente cansada, cuando la esposa está cansada. Y mucho más allá de recibir un juicio, una crítica o una etiqueta de que eres una mamá egoísta porque estás volteando a ver tus necesidades, pero nosotras somos como ese manantial que si no surge
que si no nace esa agua de ese manantial, pues no podemos dar lo mejor de nosotras a las personas que más amamos en el mundo, que puede ser nuestros hijos en este caso, que es lo que estamos hablando, y por qué no, la demás gente que también nos acompaña. Si les parece, para ir cerrando este espacio que de verdad me encanta, me llena, y sin duda alguna aquí comprobamos cómo la tribu de mujeres nos sostiene. Y para mí, el estar esta tarde, esta noche con ustedes, de verdad, yo aquí lo siento en el corazón, siento que me han escuchado así desde el alma, sin ningún juicio, sin ninguna crítica, sin ninguna etiqueta, sin señalamientos. No sé cómo se sientan ustedes en este momento. Sí, yo creo que la tribu es fundamental, verdaderamente. Yo me sentí muy cómoda y creo que es una parte fundamental en la crianza, sentirnos acompañadas, escuchadas, contenidas. Es un regalo. Yo creo que el máster nos ha dado un gran regalo, aparte de toda la parte, digamos, intelectual que podremos haber incorporado, de toda la teoría y todo, pero creo que esto, la tribu, es un extra muy, muy, muy grande. Porque es maravilloso simplemente ahorita a través de estas plataformas poder llegar a través de lo virtual, poder conectar con cada una de ustedes, contigo Lore hasta Suiza, contigo Raquel hasta las Islas Canarias, con Laura hasta allá, hasta San Sebastián, hermosa ciudad. Qué increíble poder conectar desde diferentes puntos del mundo y sentirte realmente acompañada y sostenida por tu tribu de mujeres, tu tribu de amigas. Y en este sentido, amigas del mundo, me encantaría que cada una de ustedes, si pudiéramos cerrar con una reflexión en torno a los retos, a los desafíos de ser una mamá consciente en un mundo moderno, ¿qué podrían ustedes invitar a las madres de familia que hoy nos están escuchando? Lore. Voy a invitarlas a que cada reto y conflicto que se nos presente en el día a día lo observemos con una mirada más amorosa y tomarlo como una posibilidad de crecimiento, ¿no? De ver qué nos está mostrando. Qué es lo que tenemos que ver en ese día, en ese momento. Porque creo que los conflictos, como lo hemos visto y lo hemos aprendido en el máster, son un pequeño regalo, ¿no? Que nos traen la posibilidad de una apertura de visión, de aquello que nos puede hacer mejores, ¿no? De alguna manera. Muchas gracias, Lore. Gracias por acompañarnos y gracias por ser generosa con tu tiempo. Sé que estuvo poquito atropellado el poder conectarte con nosotros a la distancia, pero estás aquí con nosotros y lo siento de mucho corazón. Muchas gracias, A ti, Lore. Carla, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Laura, para ti, ¿qué invitación pudieras dejar a todas las mamás que en este momento te escuchan? Darnos permiso y darnos permiso para pedir ayuda. Cuando validamos y nombramos lo que sentimos y necesitamos, nuestro entorno, nuestros hijos, están encantados de colaborar y de ayudarnos. Y cuando necesitamos la ayuda de un profesional, también darnos ese permiso, ¿no? Pedir ayuda. Claro, pedir ayuda. Gracias, gracias Laura por estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia y también tus amplios conocimientos. Raquel, ¿cuál sería Pues- esa invitación? Pues ahora escuchando a las compañeras, quizás yo matizaría un poco más la importancia de la tribu, ¿no? Antes las mujeres estaban un poquito más arropadas porque, bueno, las familias eran más grandes, teníamos más hermanas, más primas y criabas un poquito más en comunidad, ¿no? Y yo creo que hoy en día nos pasa a las mujeres que, bueno, pues que esa tribu que antes se daba de una forma un poquito más natural, pues ahora nos cuesta más porque además muchas estamos fuera de nuestras casas, lejos de nuestras familias y no tenemos esa tribu natural. Entonces yo animaría a las mujeres que aunque pueda parecer que no es importante, cuando no conoces el confort que te da realmente la tribu,
pues las animaría a buscarla, aunque fuera de una forma un poquito más antinatural, pues en grupos de lactancia, de movimiento libre, pero que tuvieran ese contacto con mujeres que están en una situación muy similar a la de ellas, porque realmente el apoyo que me habéis dado vosotras y el resto de compañeras del máster, bueno, ha sido clave en todo este proceso de transformación, ¿no? Que me ha llevado a la crianza consciente. Entonces las animaría, aunque en un principio les pueda chocar, porque no es algo que surja, a que lo buscasen, porque realmente puede significar un apoyo y un pilar muy importante. Para mí lo ha sido. Muchas gracias, Raquel. Sobre todo, creo yo también el dejar de competir entre las mujeres. Dejar de competir entre mamás, a ver quién es la mejor mamá, si la vecina, si mi prima, si mi hermana. Para empezar, no podemos medir ese estándar porque simplemente somos mamás diferentes con hijos absolutamente diferentes y cada uno de nuestros hijos como de nosotras tenemos necesidades muy particulares. Antes de cerrar, amigas, me gustaría que ustedes platicaran, le expusieran a la gente que nos esté escuchando el día de hoy en los diferentes rincones del mundo. Ahora sí se los puedo decir para que no se pongan nerviosas. En Asia, en Japón, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias a todos esos países de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Belice, híjole, mi querido México, qué decirles, Estados Unidos, gracias por escucharnos. Gracias al viejo continente allá, a toda aquella gente linda de España que nos escucha y que donde poco a poquito Llévame Contigo y Vuela ha ido posicionándose en el corazón de cada uno de ustedes. Nos esforzamos con mucho amor para poder llevar contenido de alto valor humano, en donde realmente nos podamos mostrar como lo que somos, como seres humanos. Muchas, muchas gracias. Quiero, Lore, que les digas a todo el mundo cómo pueden tener ese acercamiento contigo como asesora en la crianza consciente. Y claro, pueden contactarme por Instagram, ¿sí? En Tribu Comadres. Pueden contactarme directamente por email, lorena.leonardis@gmail.com. Y ahí estaré dispuesta a acompañarlas en la crianza consciente. Siento que es algo que me encanta, que me nace, así que estoy ahí por y para ello. También a los que estén, a las mamás que estén aquí cerca, en Suiza, en los círculos de mujeres o en los talleres creativos. Así que sí, sin dudas, para estar en tribu y acompañarnos. Yo siento que las madres debemos unirnos, ¿sí? Así que por ahí pueden localizarme. También estoy, obviamente, en el índice del máster. También ahí nos pueden encontrar en la página de Ivonne La Gorda, bueno, a todas nosotras, ¿no? Claro, muchas gracias, Lore, de nueva cuenta. Gracias, gracias por estar aquí en Llévame Contigo Carla. y Vuela. Muchas gracias a ti. Gracias. Laura, ¿cómo puede la gente contactar contigo y obtener un acompañamiento y una asesoría con Laura Mendia? A través de mi página web, que es amaconsciente.com, que este mes estoy de celebración porque hace 2 años que lancé la web al mundo ¡Wow! y ya venía acompañando procesos y familias, pero bueno, es una manera de poder llegar más lejos, ¿no? Y poder darme a conocer a más familias a través de amaconsciente.com. Muy bien, muchas gracias. Gracias y muchas felicidades, amiga, por tus logros y por tu emprendimiento. Raquel, querida, ¿cómo puede la gente, las personas, las mamás, los padres de familia, los y las educadoras o cualquier adulto que tenga cerca a un niño, cómo pueden tener contacto contigo, amiga? Tengo una cuenta en Instagram que se llama Crianza Emocional. Por ahí pueden contactar conmigo sin ningún problema. Estaría encantadísima de devolver un poquito al universo de todo lo que me ha dado a mí con conoceros a vosotras y con todos estos cursos que estamos haciendo y nos estamos formando. Hay que extenderlo, hay que extenderlo. Pues
Seguramente la gente que esta tarde, esta noche, a la hora que nos estén escuchando, han de estar muy contentos y muy agradecidos de poder escuchar la transparencia, la honestidad y las palabras tan amorosas que cada una de ustedes nos ha compartido el día de hoy. No me resta más de nueva cuenta agradecerles su tiempo, agradecer este espacio que enriquece en lo personal, me enriquece el corazón y me hace sentir muy feliz de poder llevar al mundo esta palabra de cada una de estas de ustedes como madres de familia que comparten la experiencia. Realmente son mujeres muy valientes, mujeres resilientes, con grandes fortalezas y virtudes. Así que, amigas, muchas gracias por este momento y a todos ustedes los invito a que compartan este episodio con madres y padres de familia, con adultos que en este momento están criando y educando a niños y a niñas en el mundo. Sin más, los espero en un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela.